Tema 3. Lenguaje y pensamiento. La relación entre lenguaje y pensamiento constituye uno de los ejes de las ciencias humanas y a la vez uno de los fundamentos más sólidos para comprender qué hacemos realmente cuando enseñamos lengua castellana y literatura. No solo transmitimos contenidos sobre el idioma o sobre textos, sino que intervenimos en la manera en que el alumnado conceptualiza, razona, infiere y recuerda, también en cómo argumenta y cómo se representa el mismo, ¿vale? Por eso este tema no puede quedar reducido a una disyuntiva simplista, en la que si pensamos gracias al lenguaje o si el lenguaje solo expresa pensamientos previos. Más bien exige una perspectiva matizada y basada en modelos. Existe pensamiento no verbal, por ejemplo, pero el lenguaje transforma, organiza y amplía ese pensamiento, sobre todo cuando entramos en dominios abstractos o metacognitivos, incluso sociales o académicos. Comprender estas relaciones en el fondo, comprender por qué leer, escribir, debatir y analizar textos son acciones intelectuales de primera magnitud y no meras habilidades mecánicas. Para abordar el problema, conviene aclarar que antes de nada, eh, qué entendemos por lenguaje y por pensamiento. Bien, llamamos lenguaje en sentido estricto al sistema verbal humano, un sistema de signos dotado de doble articulación, creatividad productiva, capacidad de desplazamiento, arbitrariedad convencional, ¿vale? Esto es la arbitrariedad del signo, que ya la hemos visto, y una estructura combinatoria que permite organizar unidades en jerarquías y dependencias, partiendo desde la combinación de sonido, combinación de palabras, combinación de sintagmas, etc. Toda esta arquitectura hace posible que con un conjunto finito de recursos podamos generar infinitos mensajes, describir lo real, lo posible y lo imaginario. Podemos construir narraciones, formular leyes, discutir hipótesis y compartir emociones con un grado de precisión extraordinario. Vamos ahora a definir el pensamiento. En cambio, en este caso, entendemos un conjunto muy amplio de procesos. La percepción, la memoria, la atención, la categorización, la inferencia, la planificación, el razonamiento, la imaginación. En este abanico hay modalidades que no son lingüísticas, por ejemplo, la visión espacial o el oído musical o la capacidad motora. Y sería un error suponer que todo lo mental se reduce a palabras. Obviamente no es así. Sin embargo, también sería un error simétrico creer que la lengua es un simple vehículo externo. El lenguaje proporciona unas herramientas dentro de las diferentes especies animales, en nuestro caso, que son privilegiadas para la abstracción, para la elaboración conceptual y para la autorregulación y la autocomprensión, así como toda la dimensión social que tiene y de transmisión de conocimiento también. Todo esto es gracias al lenguaje. El vínculo entre ambos términos aparece ya en la tradición filosófica clásica y se extiende hasta la moderna. Desde la antigüedad, el logos se relaciona con la racionalidad, el juicio y la vida pública. En la modernidad, el problema se reformula. Locke, por ejemplo, concibe las palabras como signos de ideas y ya nos advierte del riesgo de discutir por palabras cuando en realidad no se están discutiendo ideas. Descartes vinculaba el lenguaje y la razón como signos de la mente reflexiva, y Humboldt reduce una intuición decisiva para el enfoque contemporáneo. Nos dice que la lengua no es solo un instrumento, sino también una actividad que se desarrolla y un modo de configurar y renovar el mundo que habitamos. Esta intuición abre el camino a posiciones que entienden la estructura lingüística como una forma de modular hábitos perceptivos, categorías culturales
y estilos cognitivos, ¿vale? Se dice que la postura de Humboldt es más moderna en el sentido en el que eh, se corresponde más con las teorías actuales de que el lenguaje puede llegar a condicionar el pensamiento y viceversa. Bueno, en el siglo XX el debate deja de ser exclusivamente especulativo y ya se hace empírico. Se intenta medir estas variables del lenguaje. Tenemos la psicología del desarrollo, la lingüística, la antropología y la pragmática. Y ya más tarde sería la neurociencia, con la capacidad de medir, entre otras cosas, las señales del cerebro. Y en cada una de estas fases se van aportando más datos y más modelos, ¿vale? Entonces, en la conexión entre lenguaje y pensamiento, lo que hemos visto es que históricamente se ha ido haciendo una evolución hacia lo empírico, hacia lo más cientifista. Una de las formulaciones más influyentes ha sido la hipótesis de Sapir-Whorf, que la habréis visto en la carrera seguramente. Está asociada a la idea de relatividad lingüística. En su versión fuerte, el determinismo lingüístico sostiene que la lengua determina el pensamiento. Aquí tenemos el link con Humboldt. Y por tanto, que solo podríamos pensar aquello que nuestra lengua permite expresar, ¿vale? Es decir, que expresado de otra manera, también se llega a decir que el, el lenguaje es el molde que utiliza el pensamiento. Esta es la versión fuerte, ¿vale? Y en realidad ha perdido gran parte de su atractivo porque entra en conflicto con hechos básicos. Por ejemplo, la traducción es posible. El aprendizaje de lenguas amplía repertorios conceptuales. Los hablantes pueden crear neologismos para nombrar realidades nuevas y además existe el pensamiento no verbal. Sin embargo, también existe una versión débil, ¿vale?, del determinismo lingüístico. Y dice lo siguiente. Dice que la lengua influye o sesga ciertas tareas cognitivas. Es decir, no determina, sino que influye, ¿vale? Y en esta línea, la versión débil sí sigue siendo muy fecunda, ¿vale? Incluso hoy en día. Pues bien, distintas lenguas codifican con mayor o menor obligatoriedad rasgos como la evidencialidad, el género gramatical, ¿vale? La orientación espacial o incluso algunas clasificaciones semánticas, a través incluso de prefijos. Entonces, realmente hay que decir que esto no encierra al hablante en una cárcel mental, ¿vale? Pero sí que puede orientar mínimamente su atención habitual y sus rutinas inferenciales. La hipótesis fuerte no tiene sentido en tanto que sabemos que el lenguaje es infinito y puedes expresar cualquier cosa. Otra cosa es qué palabras están preconfiguradas para poder expresar una u otra realidad. La aportación valiosa de toda esta tradición es haber colocado en primer plano la diversidad lingüística y cultural, mostrando que los modos de hablar se entrelazan con modos de organizar la experiencia vital, ¿vale? Su limitación, cuando se exagera, es confundir la lengua con cultura o hacer de la lengua y la cultura un todo único, ¿vale? Esta es la hipótesis eh, que más se aparta de lo que sabemos hoy en día. Bueno, frente a estas posturas que acabamos de decir, ¿vale? Tendríamos, por otra parte ya, en otra rama de la lingüística generativa. Ya hemos hablado de ella también, ¿vale? Chomsky. Él concibe el lenguaje como una facultad mental con base biológica, ¿vale? El ser humano está hecho y predefinido para el lenguaje. Y define que existe una capacidad específica para adquirir la lengua natural.
toda esta concepción no implica negar la dimensión cultural del lenguaje, él no la niega, pero sí subraya que hay componentes estructurales que no se explican solo por imitación o aprendizaje explícito, ¿vale? Están esperando a eclosionar según el niño va creciendo en las distintas fases. En términos de lenguaje y pensamiento, esta perspectiva sugiere que el lenguaje forma parte de la arquitectura misma de la cognición humana y que, al menos en algunos niveles, especialmente los niveles de organización sintáctica, ¿vale?, pueden analizarse como un sistema parcialmente autónomo, aunque conectado a otros sistemas como la memoria, la percepción o el control ejecutivo. Al mismo tiempo, la tradición generativista plantea preguntas clásicas. Si el lenguaje tiene un componente, eh, vamos a decir, computacional dentro de nuestra cabeza, que es propio y que le resulta natural, ¿hasta qué punto es el motor de pensamiento o simplemente un canal para expresarlo? ¿Vale? Esta es una pregunta muy interesante y la vamos a dejar ahí. Vamos a otra rama. En paralelo, Jerry Fodor, quedaos con este nombre, formula la hipótesis de una lengua del pensamiento, sistema o sistema de representacional, perdón, interno, o a veces llamado mentalés, que sería anterior o independiente de las lenguas naturales. Vamos a desarrollarlo ahora. Bueno, según esta idea, pensamos en un código mental y el lenguaje natural sirve para codificar externamente esos pensamientos. Es decir, que hay una lengua anterior al lenguaje, ¿vale? Que se encauza o adquiere la forma de la lengua materna que hablamos o que adquirimos por primera vez. Esta postura resulta intuitiva para explicar que hay decisiones rápidas, intuiciones o representaciones espaciales que parecen preceder a su formulación verbal. Sin embargo, tiene una dificultad que cualquier docente reconoce. Hablar y sobre todo escribir no solo traducen lo pensado, sino que lo cambian, ¿vale? Y le dan mucha complejidad. Entonces, si existe este mentalés, esta lengua del pensamiento, debería ser algo extremadamente simple. Cuando una idea vaga se convierte en un párrafo, cuando un alumno intenta justificar una opinión y descubre que necesita pruebas, cuando al reescribir organiza la estructura lógica, lo que observamos no es una simple traducción de la lengua del pensamiento. Hay toda una reorganización del pensamiento y está inducida por el propio lenguaje. Esta experiencia escolar apunta a una verdad decisiva y muy tajante. Aunque no todo el pensamiento sea verbal, el lenguaje actúa como herramienta de construcción, incluso como una forma de refinamiento cognitivo. Bueno, y partiendo de este punto, vamos a ir a otro de los grandes, Vygotsky, ¿vale? Él ofrece una síntesis especialmente útil dentro del ámbito educativo y quienes hayáis hecho el máster habilitante seguramente lo habréis estudiado. Bueno, pues él sostiene que las funciones psicológicas superiores se forman primero en el plano social, ¿vale? Es decir, cuando él habla mucho de las etapas de desarrollo del habla. Este plano social sería el primer contacto lingüístico, ¿vale? Ya como protohablantes a través del niño, los padres y su entorno. Y toda esta dimensión social se interioriza, ¿vale? Y el niño la hace propia en su lenguaje. Lo que hoy un alumno es capaz de hacer con ayuda, mañana podrá hacerlo solo. El lenguaje es la herramienta principal de esa mediación. Permite planificar,
regular la conducta, recordar estratégicamente, categorizar, explicar, argumentar, incluso construir conceptos. En su análisis del desarrollo, el habla pasa de ser social a volverse lo que él llama habla egocéntrica. El habla egocéntrica, todos lo habremos visto, es cuando el niño se habla a sí mismo para guiar sus propias acciones, ¿vale? Y esto es una fase, según él nos cuenta, ¿vale? Y finalmente, el habla egocéntrica, que el niño la hace en voz alta, se interioriza en forma de habla interna. Cuando un adulto se da instrucciones a sí mismo, no lo hace en voz alta para que todos le oigan, lo hace de manera pensada. Bueno, esto es muy interesante y conecta directamente con el aula. El alumnado aprende a pensar mejor cuando aprende a manejar formas discursivas cada vez más complejas y cuando participa en interacciones sociales guiadas que funcionan como andamiaje y que le permiten posteriormente aprenderlas con H y asimilarlas para sí mismo. Él desarrolló el concepto de zonas de desarrollo próximo. Núcleo, es el núcleo de su teoría y describe la distancia entre lo que un alumno puede hacer solo y lo que puede hacer con ayuda, ¿vale? Entonces, si la teoría o el concepto de andamiaje es ir subiendo escalones, la zona de desarrollo próximo serían los escalones superiores o inferiores, ¿vale? Entonces, ahí es donde lo social es muy importante y donde el docente dentro del aula tiene un papel muy importante y también donde podemos ver fuera del aula que el pensamiento va desde lo social, desde la ayuda, hasta lo interno. Desde esta perspectiva, enseñar lengua es literalmente enseñar a pensar. No porque la mente se reduzca a palabras, sino porque el lenguaje reorganiza la actividad mental y la hace más consciente, controlable y comunicable. Muy bien. Esto sería todo, lo de Vygotsky. Vamos a pasar ahora a Piaget. Él, por su parte, equilibra el panorama mostrando que hay inteligencia previa al lenguaje. Antes de dominar estructuras lingüísticas complejas, el niño ya resuelve problemas prácticos, anticipa consecuencias y construye sus propios esquemas de acción. Esto impide caer en el error de identificar pensamiento con habla. Pero incluso desde un marco piagetiano, se reconoce que a medida que el pensamiento se hace más abstracto, más escolar y pasan los años y los cursos, el propio lenguaje cobra un papel central, ¿vale? Los conceptos científicos, por ejemplo, las clasificaciones formales, los razonamientos deductivos y las operaciones propias del saber académico y del mundo académico se apoyan en formas discursivas y ya en un vocabulario mucho más especializado, mucho más estructurado. Esto es una constante, ¿vale? Lo hemos visto en otras escuelas también. Este paso del lenguaje simple al especializado. Y bueno, la escuela de hecho no enseña contenidos, introduce al alumno en modos de decir, que son modos de pensar, y lo entrena en operaciones cada vez más complejas. Es decir, aunque el alumno no recordara todos los contenidos que ha visto durante su formación académica, sí que ya le hemos dado unos códigos expresivos que les permite relacionarse con más soltura con conceptos más abstractos, sea cuales sea, en su futuro y en su vida adulta, ¿no? Por eso es tan importante la educación y la escolarización. Bueno, vamos ahora con la psicología cognitiva y la psicolingüística. Ya son disciplinas más modernas. Estas aportan mecanismos concretos para entender este vínculo. Una de sus contribuciones consiste en mostrar que nuestros conceptos no siempre funcionan como definiciones rígidas. Funciona más bien como categorías con prototipos. Algunos ejemplares son más centrales que otros.
Esto es decisivo para la enseñanza del léxico, porque aprender palabras no equivale a memorizar equivalencias, ¿vale? Sino que son realmente redes semánticas, donde todas las palabras están interconectadas, ¿vale? Por puntos en común. Interconectadas por usos, matices, colocaciones o restricciones contextuales que puedan ser compartidas entre dos o más términos. También resulta clave la idea de que el lenguaje se integra con funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, la atención y el control inhibitorio. Por ejemplo, el aprendizaje, eh, el aprendizaje de lenguas por repetición tiene mucho que ver con la relación que hoy sabemos que existe entre las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo y la producción oral, ¿vale? Por ejemplo, comprender una frase larga, seguir un hilo argumental, detectar la ironía o resumir un texto requiere mantener información activa. Descartar interpretaciones irrelevantes y reestructurar, perdón, las representaciones mentales también. Por eso, las tareas lingüísticas bien diseñadas entrenan el pensamiento. Leer críticamente, escribir con borradores, debatir con reglas, analizar estructuras discursivas, va a tener una función muy importante en todos estos ámbitos que hemos dicho antes. En este punto se vuelve especialmente iluminadora la dimensión pragmática, otra de las disciplinas que ya hemos dicho, otros de los enfoques, al final son enfoques. Entender un mensaje no es solo descodificar palabras en todo este proceso mental, sino que más allá del mensaje explícitamente gramatical y de las definiciones individuales y la suma de las definiciones individuales de todas esas palabras, siempre va a haber una inferencia, ¿vale? Una inferencia interaccional, una información extraída más allá de lo que dice el mensaje per se. También van a haber presuposiciones y también van a haber implicaturas, ¿vale? ¿Qué implica que yo diga esto? ¿Vale? ¿Qué intención tengo yo al decir esto? ¿Qué presuponemos los dos cuando yo digo esto? Es decir, lo que hacen la persona que escucha es reconstruir lo implícito a partir del contexto compartido y del conocimiento que se tiene en el momento del habla. La pragmática muestra que la comunicación humana exige una inteligencia social y sofisticada, ¿vale? Algunas de las afasias relacionadas con fallas para captar la ironía o el doble sentido nos muestran esto, ¿vale? Que hay una falta de comunicación porque falla la parte pragmática del mensaje y ratifica a la pragmática como una rama de la lingüística que está muy relacionada con el pensamiento y con las estructuras mentales también. Y aquí la relación entre lenguaje y pensamiento se hace muy visible. Eh, por ejemplo, intentamos interpretar narradores no fiables. ¿Cómo lo hacemos? ¿Vale? Pues se hace con la lectura de mensajes, diríamos de manera más coloquial, entre líneas. Comprender el humor también es algo muy difícil y hay que conocer muy bien si hablamos de humor de otras lenguas o durante la adquisición de una lengua 2, hay que conocer muy bien la cultura, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no lo que falla es el conocimiento compartido, que es otra de las condiciones necesarias para que haya pragmática, ¿vale? O para que haya, perdón, un uso pragmático del lenguaje. El pensamiento crítico se articula en lenguaje y a la vez el lenguaje puede orientar el pensamiento mediante marcos, metáforas y estrategias retóricas. De ahí que la educación lingüística contemporánea, si aspira a ser completa, debe integrar explícitamente la argumentación
la evaluación de fuentes, la detección de falacias y el análisis del discurso. Esto ya lo hemos dicho muchas veces y durante la programación didáctica vamos a tener que tenerlo muy en cuenta. Bueno, vamos a hablar ahora de otra rama bastante moderna también, la semántica cognitiva, ¿vale? Cómo los significados se clasifican o interactúan o se dan en el pensamiento. Esta estructura ha mostrado que gran parte del pensamiento abstracto se apoya en esquemas corporizados y en metáforas conceptuales, ¿vale? No se trata normalmente de metáforas literarias ornamentales, sino de patrones de comprensión que permiten trasladar la estructura inferencial de un dominio a otro, ¿vale? Concebir el tiempo como un recurso, la discusión como una batalla o las emociones como fuerzas, ¿vale? Estas metáforas que acabo de decir no solo aparecen en poemas, organizan nuestra vida cotidiana, nuestro discurso público y nuestras decisiones. Para la lengua y literatura esto abre un puente privilegiado entre el análisis lingüístico y la educación crítica. Por ejemplo, estudiar las metáforas en titulares o en discursos políticos no es un juego meramente estilístico, sino una forma de hacer visible cómo el lenguaje orienta interpretaciones y legitima acciones, ¿vale? La literatura, además, despliega el potencial máximo de esta capacidad al construir mundos posibles, explorar voces, simbolizar algunas experiencias y puede incluso tensionar las categorías de lo real. Ahí se convierte, la metáfora se convierte en un laboratorio de pensamiento. ¿Mm? La neurociencia contemporánea aporta un marco adicional a todo esto que estamos diciendo. Siempre que evitemos el reduccionismo, claro está, hoy se entiende el lenguaje como una función sustentada por redes distribuidas a lo largo de todo el cerebro, ¿vale? Y durante mucho tiempo se intentó encontrar la zona del habla dentro del cerebro, pero hoy sabemos que es mucho más complejo, porque no hay un punto aislado y se distingue de forma general entre circuitos que facilitan el acceso al significado y comprensión y otros circuitos que están más vinculados al acoplamiento de la percepción y la acción, ¿vale? Y a la secuenciación fonológica y motora. Es decir, que mientras que una parte del cerebro se ocupa de la parte más abstracta, ¿vale? Significados, procesar el significado, campos léxicos, etcétera, otra está ya directamente conectando esos pensamientos con la parte motora que produce el sonido en nuestro aparato fonador, incluso en nuestra gestualidad. A esto se le llama la doble ruta, ¿vale? Lo relevante para este tema no es mm, hablar ahora mismo de neuroanatomía, pero sí que conviene extraer una conclusión pedagógica sólida, y esta es que el lenguaje integra percepción, memoria, control motor y contexto. Y también nos dice que las metodologías eficaces combinan la escucha, el habla, la lectura y la escritura, ¿vale? En tareas significativas. Es decir, que la producción es más importante de lo que creemos. Está muy relacionada, ¿vale? Y a través de ella se puede favorecer la automatización de ciertos procesos y se liberan recursos para la interpretación profunda. ¿Por qué? Porque automáticamente ya lo haces. Por ejemplo, esto lo vemos cuando enseñamos sintaxis y vemos que cuando el niño ha hecho muchas frases, directamente se produce un proceso de automatización en la localización de los diferentes tipos de complementos o de sintagmas y el niño no tiene que pensar tanto, ni le resulta tan costoso mentalmente. La neuropsicología, además, confirma algo que la teoría ya sugería.
puede haber disociaciones parciales entre capacidades lingüísticas y otras capacidades cognitivas. Y esto nos demuestra que pensamiento y lenguaje no son exactamente idénticos, aunque tengan algo de relación. Y también nos revela la fuerte interdependencia entre estos sistemas cuando abordamos las tareas de comprensión y producción. Con todo lo anterior, la síntesis contemporánea más razonable se aleja de los extremos. Y esto es muy interesante. Ni es sostenible afirmar que la lengua determina por completo lo que un individuo puede pensar, ni convence que el lenguaje sea un mero envoltorio sin efecto sobre la cognición. La relación es bidireccional y dinámica, pues existe pensamiento no verbal, especialmente en ámbitos perceptivos y en ámbitos de producción motora, y en etapas tempranas del desarrollo, también lo hemos visto. Pero el lenguaje fluye en la manera en que categorizamos, en que atendemos a estos conceptos y en que recordamos con toda nuestra capacidad para abstraer, con toda la autorregulación que ello implica y con todo el conocimiento social que se construye en este proceso, ¿vale? El lenguaje permite objetivar el pensamiento, darle forma o concretarlo más a través de las palabras. Esto hace que sea más visible, más fácil de compartir e incluso más fácil de rebatir a través de otros mensajes producidos por otras personas. Y la escritura, particularmente, funciona como una tecnología cognitiva, ¿vale? Por eso la mayoría de sociedades acaban decantándose por ella, porque es un tipo de tecnología cognitiva. ¿Qué hace? Externalizar la idea de la voz o de la mente del hablante en un objeto, ¿vale? Y esto permite almacenarlo, reordenarlo, ese pensamiento que hemos producido, permite detectar incoherencias más fácilmente, afinar matices, incluso editarlos y integrar las evidencias para construir un texto y hacerlo más complejo o resumirlo y simplificarlo. Desde la perspectiva didáctica, ¿vale? Todo esto que hemos dicho tiene implicaciones directas y evaluables. La comprensión lectora, muy importante, pues debería entenderse como construcción activa de los modelos mentales o de los modelos de pensamiento. No basta con hacer preguntas literales, sino que hay que entrenar a los niños y a los alumnos en la detección de implicaturas y de inferencias. Hay que promover la integración de información, la explicación de evidencias textuales, eh, contrastar las interpretaciones de los textos y promover siempre la lectura crítica. Esto lo vamos a aplicar mucho al comentario de texto, por ejemplo. Pues bien, la estructura ha de tratarse como un proceso, ¿vale? Un proceso con todos sus pasos. El proceso de planificación, el de redacción, el de revisión y el de reescritura, ¿vale? Todo esto no son fases burocráticas que tengan que hacerse porque sí, ¿vale? Esto se hace porque efectivamente, si se hacen todas estas partes, va a ser mucho más efectivo el desarrollo del estudiante en su manera de aprender la redacción de buenos textos. En cuanto a la oralidad, especialmente en el debate, es muy importante que aprendan a refutar, a modular el grado de certeza y que aprendan también a anticipar las objeciones. Esto está muy relacionado con la empatía y con la función más pragmática del pensamiento. En cuanto a la gramática, que es la parte más tradicional, lejos de ser un repertorio de etiquetas, tendría que ponerse al servicio del sentido.
Por ejemplo, comprender cómo la sintaxis organiza relaciones lógicas, cómo los tiempos verbales construyen perspectiva, ¿vale? Perspectiva temporal. Cómo la modalidad expresa actitudes epistémicas, o el modo verbal. Cómo la puntuación estructura la información y establece también jerarquías o segmenta la propia información que estamos dando. Y cómo esto tiene una repercusión en el pensamiento, ¿vale? En definitiva, el lenguaje y el pensamiento se entrelazan en una relación bastante compleja. Pensamiento no se reduce al lenguaje. Y en el aula de castellano y lengua y literatura, esta relación se convierte en una justificación muy profunda de la materia y de la labor que tenemos nosotros, los docentes, como formadores del pensamiento de los protoadultos o los futuros adultos que serán el tejido social en el que nos vamos a desenvolver